Uno de los privilegios más grandes que nos entrega el Señor es poder estar en medio de la congregación de los santos. Gracias, Señor. Si el que Dios nos permita participar en la alabanza es un tremendo privilegio, es una tremenda bendición el poder estar en medio. Si nosotros pudiéramos entender, ¿cierto?, que estamos en medio de los santos, podríamos reflejar, ¿cierto?, de qué se trata el privilegio que Dios nos permite, ¿cierto?, de poder estar en medio de su congregación. Privilegio que antes no teníamos y que muchos no tienen, y que hoy día, por su gracia, su misericordia, el Señor nos permite ser parte de este pueblo, de esta familia. Amén. Y esperando, ¿cierto?, que Dios pueda en este día hablarnos. Dios siempre tiene palabra, y sin duda que Dios tiene algo con su iglesia. Dios tiene una linda obra, la iglesia está hermosa. Amén. Y agradecido del Señor porque vemos cómo Dios cada día, ¿cierto?, va obrando en su casa, cómo la obra va creciendo, y de eso que el Señor nos ha entregado, esa bendición, ese testimonio, como compartía nuestro pastor Luis, ¿cierto?, al comienzo, el que podamos entender que nosotros somos portadores de la bendición. Amén. Amén. Y que muchas veces esa bendición es la que nosotros no valoramos. Amén. Ese testimonio es el que muchas veces nosotros ponemos en juego. Amén. Y que no logramos entender el tremendo privilegio, el honor, la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Amén. Porque vivimos, ¿cierto?, en medio de este mundo. Amén. Y muchas veces nosotros caminamos, ¿cierto?, en medio de la carne. Amén. Y vamos mirando conforme el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Vemos cómo esta bendición, este testimonio, cada día se aleja de la gente. Amén. Y nosotros, ustedes, hoy día somos portadores de este testimonio, de esta bendición. Y sé que muchos estamos luchando con este testimonio. Amén. Y sé que muchos todavía, hasta el día de hoy, tenemos esa lucha, ¿cierto?, para poder llevar a cabo el plan que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Así que una tremenda bendición, agradecido primeramente de Dios, de nuestro pastor Luis, que nos ha invitado, y aprovechar, ¿cierto?, la instancia para entregar los saludos de nuestros hermanos ahí en el Tavo. Estamos trabajando ahí en la construcción. Así les contaba que sufrimos un accidente hace muy poquito, una caída de la escala. Yo me caí de la escala así en altura, lo cual es una caída no menor, pero por la misericordia de Dios, Dios nos guarda, Dios nos protege. Amén. Amén. Hubo una hermana que me dijo: a mí nunca se me ha olvidado y yo nunca he entendido por qué Dios nos protege. Pero yo escuché esa palabra y yo la tomo. Amén. Amén. Dios nos guarda y Dios nos protege. Amén. Así que bendecido y agradecido del Señor de poder estar en medio de esta casa. Amén. Que es nuestra casa. Amén. Amén. Así que esperamos en el Señor que Dios hoy día pueda hablarnos, que Dios pueda hablar a nuestras vidas, que Dios pueda traer esa palabra, ¿cierto?, de vida que necesitamos, ese testimonio de Dios que nos fortalece cada día. Amén. Y que nos permita lograr alcanzar, ¿cierto?, lograr asirnos de esta salvación tan grande, de esto que Dios tiene con nosotros. Amén. Es de verdad que hermoso estar en medio de la casa del Señor. Hermoso poder disfrutar en medio de la alabanza. Amén. Amén. ¿Sabe? Nosotros el salmo, nosotros colocamos música en pasada. Amén. Y ciertamente que somos bendecidos ahí en la alabanza, pero es distinto cuando uno está en medio de la adoración. Porque el Señor nos permite ser parte de esto. Y nosotros que estamos en la casa, ¿cierto?, no podemos
No podemos no valorar, ¿cierto?, esto que el Señor nos permite. No podemos no valorar esto que el Señor nos entrega, que el Señor nos permita tener una casa, que el Señor nos permita ser parte de un cuerpo. Sabe que es un tremendo privilegio y es una bendición muy grande, que solamente puede venir del Señor. Amén. Amén. Así que yo les invito a que juntos podamos leer la palabra del Señor, que vamos a compartir, ¿cierto?, en el libro de Génesis, capítulo 27. Génesis, capítulo 27. Y que quizás la continuación de los versículos que leía nuestro pastor Luis, ¿cierto? Amén. Somos portadores de una bendición. Amén. Y que juntos podamos leer, ¿cierto?, esta hermosa palabra del Señor. Toda la palabra es hermosa. Amén. Amén. Toda la palabra nos es útil. Toda la palabra nos bendice. Amén. Así que juntos leamos esta palabra, ¿cierto?, que usted la tiene. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Dice: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Dice: e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Dice: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Dice: y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y le dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió,
Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo de Jehová, ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar por ello. Padre bendito de la gloria, Dios mío, nos presentamos, Señor, delante de su presencia, mi Dios. Dios mío, usted es glorioso. Dios mío, esta es su santa palabra, Señor, que nos ha exhortado, Dios mío. Padre amado, tenemos una necesidad de usted, mi Dios. Padre mío, nosotros no somos nada, Señor. Padre amado, somos, Señor, parte de su pueblo, mi Dios. Estamos delante de su presencia, mi Dios. Padre amado, esta es su palabra, Señor. Nada nos pertenece, Dios mío, Señor. Por eso en esta hora clamamos, Señor, a su santa presencia, Señor. Dios mío, que su Espíritu Santo sea hablando, ministrando, Señor, nuestras vidas, Señor. Padre amado, estamos viviendo, Señor, los últimos tiempos, Dios mío, Señor. Y la batalla, Dios mío, es difícil, mi Dios. Y necesitamos, Dios mío, Señor, la certeza, Señor. Necesitamos, Dios mío, tener la convicción, Dios mío, Padre amado, Señor, de su bendición, Dios mío, que somos sus hijos, sus portadores, mi Dios. Padre amado, que no somos cualquier cosa, mi Dios. Dios mío, que al ser, Dios mío, ser llamado hijo suyo no es cualquier cosa, mi Dios, Padre amado. Aunque no lo vemos, Dios mío, tiene un valor, Padre amado, que conforme nuestro discernimiento no lo podemos entender, Dios mío. Necesitamos, Padre amado, de su presencia, Señor. Necesitamos que su Espíritu nos hable, mi Dios. Padre mío, que nuestro corazón se abra, que nuestro entendimiento, Dios mío, Padre amado, desaparezca, Dios mío, porque racionalizamos todas las cosas, Dios mío, colamos, Dios mío, la palabra, Dios mío, Padre amado, cuestionamos, Dios mío, lo que es suyo, Dios mío, y es su palabra, Dios mío, Padre amado, la que nos habla, la que quiere, Dios mío, bendecirnos, Dios mío. Y necesitamos, Padre amado, Señor, estar expuestos, permeables, Dios mío, abiertos, Padre amado, espiritualmente, para recibir, Dios mío, su bendición, su palabra, Dios mío, lo que usted tiene en este día para nosotros, Padre amado. Desde ya reprendemos, Señor, atamos toda obra ajena, Señor, toda estructura, todo rudimento, Dios mío, todo aquello que nos impide muchas veces alcanzar, Dios mío, esa bendición que usted tiene para nosotros, Padre amado. Todo aquello, Dios mío, lo reprendemos, lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío. Y declaramos, Padre amado, Señor, su bendición en este día, Señor. Su bendición para nuestras vidas, mi Dios. Yo quiero que usted me bendiga a mí, Dios mío. Y yo creo que mis hermanos quieren que usted les bendiga a ellos, Dios mío. Pero yo quiero mi bendición, Padre amado. Yo quiero mi bendición. Yo quiero que usted en este día me bendiga, Dios mío, Padre amado, Señor. Y que bendiga, Señor, esta congregación, que bendiga a mis hermanos, Dios mío, que use mi vida, Dios mío, que esta carne, Dios mío, que para nada sirve, mi Dios, sea, Dios mío, sujeta, Señor, para que sea usted, Dios mío, el que hable, el que ministre, Señor, los corazones en este día. Gracias le damos, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Denle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Estamos contentos, tenemos una bendición, como decía, dentro de la iglesia. La bendición, cierto, que el Señor nos ha entregado, y yo conversaba con mi pastor Luis anoche, cierto, y hoy día mientras escuchaba, cierto, el texto dice que nosotros somos portadores de una bendición. Y ¿sabe? Y muchas veces nosotros, cierto, hablamos de esta bendición. Y yo creo, cierto, y firmemente a través de la palabra, que Dios, cierto, es un Dios de familia. Amén. Dios ciertamente es un Dios de familia, Dios es un Dios de propósito. Dios no es Dios, cierto, de uno. Dios es un Dios de familia. Dios en su propósito, cierto, siempre ha querido bendecir al hombre desde el comienzo. El propósito de Dios fue bendecir al hombre, entregarle esta bendición, esta comunión con el hombre. Amén. Y si nosotros miramos, cierto, esta bendición, ¿cuál es esta bendición?
¿cierto? Porque nosotros decimos, no, somos portadores de la bendición. Y cuando uno lee esta palabra, ¿cierto? Ve todo lo que Jacob luchó esa bendición desde que salió del vientre, venía peleando esa bendición. Amén. Esa bendición que muchas veces nosotros en este tiempo la estamos peleando, ¿cierto? Yo sé que una gran lucha es la de los jóvenes. Amén. Y gracias a Dios porque aquí muchos jóvenes han perseverado. No porque hoy día estén, sino que porque han ido creciendo, ¿cierto? En edad de madurez. Amén. Pero ¿sabe? La edad de la juventud, ¿cierto? De los jóvenes es una edad difícil. Porque esa bendición, ¿cierto? Que hemos recibido es probada. Esa bendición que hemos recibido es luchada. Amén. Porque viene, ¿cierto? Lo que hay en el mundo a competir con esta bendición de Dios. Amén. Y ¿sabe? Nosotros no estamos hablando de este tiempo, ¿cierto? El tiempo de la bendición que hoy día nosotros tenemos, ¿cierto? A través de Jesucristo. Sino que en este comienzo, ¿cierto? Como comienza a gestarse, a revelarse, ¿cierto? Este plan de salvación que Dios tenía para el hombre. Entonces dice, ¿cierto? Que Jacob ya le había comprado, ¿cierto? De cierta manera la primogenitura, esa bendición sacerdotal a Esaú, ¿cierto? Por medio de un plato de comida. Amén. Y sabe que en este tiempo muchas veces nosotros perdemos la bendición por cualquier cosa y por mucho menos que un plato de comida. Amén. Y es porque nosotros no logramos entender esa bendición sacerdotal que está sobre nosotros. Amén. Y uno ve, ¿cierto? Jacob, todo esto que hace, ¿cierto? Para poder recibir esa bendición. Y yo miraba, ¿cierto? Cuando uno lee el texto, la continuación dice, ¿y cuál era esta bendición que Jacob recibió? ¿Cuál era la bendición que Jacob recibió? Que el padre lo bendijera y tuvo que salir arrancando, dejar madre, dejar tierra, porque la palabra nos enseña que Abraham fue un hombre prosperado, un hombre rico. Esa riqueza pasó a Isaac. Isaac, ¿cierto? Pasaba a sus hijos. Entonces, si uno mirara, ¿cuál fue la ganancia que tuvo Jacob? ¿Cierto? ¿Qué pensó Jacob? Hoy voy a recibir la bendición para salir a arrancar, para irme al desierto sin nada. Esa fue la bendición que él recibió. Y Esaú, que perdió la bendición, se quedó con el ganado, se quedó con los bienes, se quedó con todo lo material. Aún se quedó en presencia de su madre. Amén. Porque Jacob huyó solo. Amén. Cuando nosotros, ¿cierto? Vemos la palabra, dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa, ¿cierto? Y habla de despojarse. Amén. Y sabe que es bien especial mirar este texto, ¿cierto? Porque para nosotros muchas veces uno dice a la gente a la que le predica, no, ven a la iglesia y vas a recibir una bendición. Y si nosotros pudiéramos preguntarle a nuestros familiares, ¿cierto? A nuestros padres, los que no son hijos de familia cristiana, ¿cierto? Y uno dice, no, recibí una bendición. ¿Y cuál es esa bendición? Aleluya. ¿Cuál es esa bendición que cuando nosotros tenemos un evento, cuando yo estoy de cumpleaños, tú no puedes compartir porque estás allá? Esa es tu bendición. Aleluya. Que cada vez que tenemos un evento, que estamos de aniversario de matrimonio aquí con tus padres, vamos a celebrar aquí, tú no puedes participar porque estás allá en la iglesia. Esa es tu bendición. Amén. Eso es lo que tú has recibido. Y Jacob, ¿cierto? Recibió su bendición y salió arrancando. Y uno podría preguntarse, ¿y dónde está la palabra que le declaró? No, vas a recibir esto. Y tu hermano, ¿cierto? Te va a servir a ti. Y los sobrinos se van. Pero ¿cuándo vino esa bendición? Amén. Amén. ¿Sabe? Porque la bendición espiritual, esta promesa del reino de Dios que nosotros tenemos, no la vemos. Amén. ¿Sabe? Pero cuando nosotros podemos valorar es el recibir ese reino, ¿cierto? El recibir ese reino es cuando necesariamente nosotros hemos nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Es la única manera que nosotros podamos valorar, ¿cierto? El recibir esa bendición.
¿Sabe? Porque Nicodemo era parte del sistema religioso. Era un maestro de la ley. Amén. Era un hombre respetado, ¿cierto? Pero no conocía este reino. Amén. No tenía esta revelación. Otros trataron de comprar la bendición del poder del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿saben? Nosotros caminamos, ¿cierto? Y experimentamos que vivimos en una bendición. Amén. Pero nuestro entorno no conoce esa bendición. Y el problema es que muchas veces nosotros mismos tampoco la conocemos. Aleluya. Por eso es que competimos con la bendición. Por eso es que muchas veces el estudiar una carrera, por ejemplo, es una competencia con la bendición. Porque luchamos mano a mano. Porque lo natural, lo carnal, nosotros lo vemos. Pero lo espiritual no lo vemos. Amén. Porque si alguien, no sé, si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, porque a veces uno dice, no, el Jacob fue el engañador, el burlador. Pero si nosotros hubiéramos estado en esa posición, aleluya, ¿qué hubiéramos decidido nosotros? Aleluya. Yo le digo, yo era mamón. Yo era mamón. Si a mí me hubieran dicho, ¿te querías quedarte en la casa eternamente? Yo creo que sí. Era regalón, vivía con mi mamá, con mi abuela. Entonces, o preferís que yo te bendiga y le vaya al desierto. Aleluya. Sin entender, sin tener esa revelación de Dios, es difícil que nosotros lleguemos a la meta. Amén. Es difícil que nosotros podamos entender el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Sabe? Porque ese propósito al final significó salvar un pueblo. Aleluya. Porque la bendición llegó. Hoy día nosotros conocemos, ¿cierto?, esa decisión que tomó Jacob. Hoy día nosotros la vemos. Amén. Porque ahí está el pueblo de Israel. Amén. Ahí está el pueblo escogido. Todas las promesas de Dios pasan por ahí. O sea, la bendición se cumplió, pero en ese momento era una palabra. Amén. Así como la palabra que nosotros hemos declarado, ¿cierto?, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Hemos creído, ¿cierto?, que Él ha lavado nuestras vestiduras y que nos ha santificado y que hoy día caminamos bajo esa promesa. Amén. Amén. O bajo esa bendición. Amén. Pero ¿por qué nosotros caemos? ¿Por qué nosotros pecamos? Amén. ¿Por qué muchos vuelven atrás? Porque muchos se separan. Amén. Porque no logramos entender, ¿cierto?, la importancia de esto que nosotros no vemos. Que el reino de los cielos está en medio de nosotros, que el reino de Dios está en nosotros. Amén. Amén. Y que muchas veces nosotros estamos dispuestos a renunciar. Que muchas veces nosotros estamos dispuestos a transar. Y sabe que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, especialmente en este tiempo, si nosotros no tenemos, ¿cierto?, la totalidad, ¿cierto?, la totalidad de la certeza, ¿cierto?, que nosotros estamos parados en Cristo, nuestras generaciones van a caminar así. ¿Sabe? Porque lo que hoy día, la enseñanza que hoy día están recibiendo los niños está lejos de ser la instrucción de Dios. ¿Sabe? Si nosotros hoy día, y esa es la bendición más grande, que hay familias dentro de la iglesia, porque el propósito de Dios siempre ha sido ese. Y muchas veces los padres no piensan en las generaciones, porque los padres entregan su heredad, pero también están entregando la heredad de sus hijos, porque la palabra dice que Él visita la bendición, pero también visita lo otro. Amén. Entonces hoy día nosotros, ¿cierto?, somos portadores de esta bendición y somos portadores de esta promesa. Amén. Que hoy día no la vemos. A lo mejor hoy día estamos pasando la misma dificultad que pasó Jacob. Estamos siendo probados. Hoy fui a la iglesia, recibí al Señor y estoy contento, y empiezan los problemas, empiezan las dificultades. Y nos falta, ¿cierto?, el amigo del malo que está ahí, le dice, hoy estáis bendecidos. Esa es tu bendición. ¿Saben? Pero cuando nosotros logramos, ¿cierto?, recibir, anidar esa promesa en nuestro corazón y no soltarla y caminar, vamos a cumplir el propósito, vamos a recibir, ¿cierto?, ese galardón, vamos a recibir esa promesa de parte de Dios. Amén. Amén. Porque caminamos y la luchamos día a día. Porque el pecado está ahí. Aleluya. Amén. Dios siempre ha querido salvar, ¿cierto?, bendecir a una familia. Y nosotros vemos, ¿cierto?, en Noé cómo Dios salvó a Noé y salvó a su familia. Pero el pecado siguió. Amén.
¿Y qué podemos decir que Noé hizo mal el trabajo? Noé, ¿cierto? Dice que agradó a Dios, ¿cierto? Dios encontró gracia en él. ¿Sabe? Y hoy día el Señor a nosotros nos ha permitido recibir, ¿cierto? Este privilegio, esta bendición a través de Jesucristo, ¿cierto? A través de Jesucristo hemos recibido esta bendición, esta promesa, ¿cierto? De que un día vamos a entrar en el lugar que tiene preparado para nosotros. ¿Amén? Un día vamos a entrar en ese lugar, pero nosotros no lo vemos. Caminamos con esa bendición, pero no la vemos. ¿Amén? Por eso muchas veces luchamos, muchas veces estamos pensando, ¿cierto?, más en el otro lado que en el lado de acá. Por eso muchas veces estamos buscando, ¿cierto?, las cosas del mundo. Estamos buscando las cosas, ¿cierto?, que para nosotros pueden ser importantes, pero que en realidad no lo son. ¿Amén? Si nosotros logramos, ¿cierto?, entender y traspasar, ¿cierto?, pensar más allá de lo que nuestros ojos, de lo que nuestro entendimiento puede ver, vamos a poder abrazar esa bendición. ¿Sabe? Porque nosotros caminamos, ¿cierto?, en la lucha constante, en la lucha con el trabajo, en la lucha con las cosas materiales, en la lucha muchas veces con nuestra juventud, que vamos para allá, que estamos mirando proyectos, que estamos mirando cosas que son propias del hombre. No confiando. Amén. Porque si Jacob hubiera mirado las cosas de manera natural, jamás hubiera salido de ahí. Si era heredero, amén, hubiera seguido ahí con la bendición, ¿cierto?, recibiendo, ¿cierto?, los bienes, y hubiera estado tranquilo. El haber recibido esto a él le significó huir, le significó dejar a su madre. Y uno dirá, fue una bendición lo que hizo Rebeca con él. Porque Rebeca lo amaba, por eso hizo lo que hizo. ¿Amén? Porque también entendía, ¿cierto?, ella lo que era esa bendición la había conocido a través de Isaac. ¿Amén? Y sabe, hoy día nosotros, ¿cierto?, yo no sé cuántos de nosotros somos la primera generación que hemos recibido este testimonio de Dios. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido este testimonio de Dios? Y han habido dificultades y probablemente vengan otras más. Amén. Pero sabe, hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios con cada vida. Hay un propósito de Dios no solamente para usted, sino para sus generaciones y para sus familias. ¿Sabe? Porque aún las mujeres, ¿cierto?, las parteras en los tiempos de Faraón, ¿cierto?, por causa que ellos negaron la orden de Faraón de perdonar, ¿cierto?, a los bebés, a los varones para que nacieran, dice que el Señor bendijo sus familias. Amén. ¿Sabe? Hay una bendición para nuestra familia que ellos ni siquiera la quieren. Amén. Ellos no la quieren, ellos ni siquiera la miran, pero la bendición está. Amén. Y la bendición entra porque usted Aleluya. ha decidido tomar. Usted ha decidido bajar esta bendición para su vida. Usted ha decidido desechar eso que había. ¿Sabe? Porque conversamos una vez con una hermana que de Boca Sur y muchas veces, ¿cierto?, nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de vida. Amén. Estábamos acostumbrados a otro tipo de vida y a veces vida fácil. Amén. Pero cuando llegamos al Señor y el Señor ordena los caminos, es difícil a veces. Uno ve la vida más complicada. Uno está preocupado, ¿cierto?, porque esto es innegable. Los que tienen niños, ¿acaso no están preocupados del futuro de los niños? Pero ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la heredad que como padres queremos dejarle a nuestros hijos? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros nos partimos pensando en la mejor carrera? Amén. ¿Cuántos de nosotros no pensamos, ¿cierto?, en dejar la mejor posición económica para que tengan un buen pasaje? Amén. ¿Y cuántos de nosotros pensamos que la bendición más grande que ellos tienen es pasarle el testimonio de Dios? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos confiado, ¿cierto?, en decirle, hijo mío, venga para acá? Y orar por él, por la bendición de Dios, que la bendición de Dios esté sobre él. Porque pensamos de manera natural. Amén. ¿Sabe? Y luchamos con eso. Y luchamos día a día. Día a día. Y no sabemos hasta cuándo
hasta cuánto esto dura. Amén. Hay una bendición grande y hemos visto, ¿cierto? Nuestros hermanos, George, voy a ver ya cuál puede ser el año. Y los papás dirán, esta es la bendición que tengo yo. La bendición que tengo es que mi hijo se va. Es una bendición. Amén. Porque debe ser difícil, yo creo que los que tienen niños debe ser difícil pensar, chuta, mi hijo se va a ir y lo voy a verlo. O a los padres los voy a verlo una vez al año, 2 veces al año. Pero ¿saben? Hay hombres, hay matrimonios que están dispuestos a decir, creo que mi bendición está en el Señor. Voy a llevar este testimonio. Voy a llevar este testimonio. Y una vez que estamos allá, ellos no más saben. Ellos no más saben lo que pasa. Aleluya. Recuerdo cuando estuvimos en Argentina, escuchaba al pastor Jonathan decía, bueno, pusimos el techo aquí, se llovió todo para allá, pero había iglesia. No teníamos dónde dormir, pero había iglesia. ¿Sabes por qué es el caminar? Estoy dispuesto a dejarlo todo y alguien diría, ¿y si se refiere a la niña? ¿No piensan en la niña? Pero cuando nosotros creemos en el Señor, está la cobertura de Dios. Porque la bendición dice que el Señor no lo iba a dejar. Que el Señor tenía una palabra que iba a haber descendencia, que Él, cierto, iba a estar por sobre sus hermanos, que Él era la puerta de bendición, así como nosotros somos la puerta de bendición. Amén. La palabra, cierto, nos dice, cree tú y toda tu casa será salva, pero alguien tiene que abrir la puerta. Pero ese abrir la puerta no basta con venir a la iglesia. Ese abrir la puerta tiene que ver con el testimonio. Amén. El testimonio es lo más importante, el más importante que usted esté en la iglesia todos los domingos y los viernes. El testimonio que su familia ve en usted es el testimonio, ¿cierto?, que transforma. Es el testimonio de decir, algo tiene. Algo le ha pasado, algo, yo no sé lo que tiene, pero algo tiene. Amén. Y sabe, Dios va bendiciendo a la familia. Dios va tocando a la familia, la familia no le falta. Dios hace algo con la familia. Amén. Y ellos ni se enteran, muchas veces reniegan contra usted. Como decía, ¿y qué, Jesús qué nos va a venir a compartir a nosotros? Si nosotros lo conocemos. Amén. Pero sabe, la bendición del Señor está ahí. ¿Y cuándo va a llegar? En el tiempo del Señor. Y hay salvación para ellos, hay salvación para ellos. Amén. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos, ¿cierto?, bajo el amparo de Dios, cuando nosotros estamos, Señor, bajo el alero de Dios, ahí nosotros estamos seguros, ahí nosotros somos una puerta de bendición para otro. La puerta de bendición para otro no es lo que nosotros podamos ser humanamente, no es lo que nosotros podamos ser carnalmente, no es lo que usted pueda ayudar. Bueno es ayudar, bueno es hacer buenas obras, pero la bendición más grande es que usted es portador de esa bendición por sí solo. Que al lugar que usted va, usted es bendición, pero esa bendición usted tiene que tomarla, esa bendición tiene que caminar con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado si en realidad esto vale la pena? Cantamos si vale la pena, pero ¿y aquí? Cantamos sí vale la pena, pero aquí. Amén. ¿Cuántas veces damos la lucha con la economía? Amén. ¿Cuántas veces damos la lucha con la economía pensando que ese es nuestro sustento? Aleluya. ¿Sabe? A Jacob lo sustentó Dios. Amén. Y fue engañado, sí es cierto, vino el trato de Dios, viene eso que el Señor hace para formarnos a nosotros, para prepararnos. Aleluya. Para cumplir el propósito final, ¿cierto?, que era de Él, salir una gran nación. Esa nación bendita de Dios. Sabe que sus hijos son benditos porque usted es bendito. Amén. Y ese privilegio más grande no está en cualquier lugar. Esa bendición la tiene usted. Esa bendición que uno ve en el caminar, en el tiempo, cuando comenzamos, ¿cierto?, a ver a mi hermano Álvaro acá. Gloria a Dios. Y después veníamos y veíamos con su hijo. ¿Sabe? Una bendición muy grande. Gloria a Dios. Y ojalá esté la palabra de David, mi hermano el día yo decía, ¿cierto? Los padres con los hijos adorando al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe? Y ojalá el cántico más grande en nuestro corazón sea, ¿cierto?, al Señor, como David. Señor, concédenos que nunca, ¿cierto?, que nunca nos apartemos
de su santo templo, que siempre estemos, porque ahí estamos seguros. Amén. ¿Sabe por qué podemos estar fuera y tener muchas cosas? Pero habiendo alcanzado todo, podemos perderlo todo. Amén. Y esa es la decisión, ese es el caminar. Y de ahí no hay otro, de ahí nosotros no nos podemos salir. Porque esto es, o es salvo, o no es salvo. ¿Cierto? Hay vida eterna para salvación, o para condenación. Amén. Hay testimonio, no hay testimonio. ¿Sabe? El tiempo cada día es más difícil. Cada día es más difícil. ¿Cómo irán a ser las generaciones en 20 años más? Aleluya. ¿Cómo irán a ser las generaciones en 20 años más? ¿Cómo irá a ser la iglesia en 20 años más? Porque la iglesia va cambiando. La iglesia se va transformando. La iglesia, hace muy poquito nosotros, hay unas hermanas que venían de otra congregación y a ellos les decían, predican en la calle, ¿cierto? Hacen la función, pero no prediquen contra el homosexualismo, porque para no tener problemas los pueden demandar y eso. Y yo le decía, ¿y alguna vez le han preguntado al alcohólico si es que se siente ofendido? Porque yo cuando lo escuchaba predicar me ofendía, me molestaba. Pero yo siempre decía, estos cagones, ¿qué se ve? Pero hoy día parece que esto nomás es. Y no, pues el pecado es una larga lista. Es una larga lista, y si nosotros tomamos la lista, lo más probable es que tengamos que tiquearnos. En una, en dos, en tres. Porque solo la gracia, solo la palabra esa palabra, esa promesa es la que hoy día nos sostiene. Amén. Esa promesa, ¿cierto?, del Señor, esta salvación por gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es la que nos sostiene con esta palabra. Amén. Con esta promesa de que un día, ¿cierto?, cuando Él venga, si estamos acá, nos vamos a ir a su presencia. Amén. Amén. Y si partimos antes, nos vamos a ir igual a su presencia. Amén. Pero lo más importante es que estos que hoy día están aquí, estos pequeñitos, van a recibir este testimonio. Gloria a Dios. Amén. Van a recibir este testimonio y la promesa va a estar ahí. Sí, Señor. El camino va a ser más fácil. Amén. ¿Sabe? De aquí a 20 años más, yo creo que cada vez va a ser más difícil que los niños reciban la palabra del Señor. Porque hoy día ya parece que no es tan bueno llevar a los niños a escuchar palabra de Dios. Amén. Parece que ya no es tan necesario que los niños conozcan del Señor. Amén. Parece que hoy día lo otro es más valioso. Amén. Y en muy pocos lugares estamos tomando esto, porque muchos están ampliando. Porque una cosa, ¿cierto?, es que lo que nosotros conocemos como la iglesia, la estructura, pueda estar llena de gente. Amén. Y lo otro es que dentro esté el testimonio. Amén. Que en cada uno de nosotros esté el reino de Dios. Que en cada uno de nosotros esté esa palabra. Amén. Que en cada uno de nosotros la tengamos. ¿Sabe? Yo siempre me acuerdo y creo que aquí escuchamos la palabra. Hace, no sé, unos 2 años será que la pastora Jessica compartió una palabra de la dracma perdida. Y a mí me impactó esa palabra. Y nunca se me olvidó. ¿Sabe? Yo decía, un cristiano perdido dentro de la iglesia. Aleluya. ¿Usted lo puede creer? Aleluya. Yo creo que sí deberíamos creer, porque después los vemos y se van. Amén. Es el principio. Si usted anda perdido dentro de la iglesia y no se encuentra, en muy poco tiempo ya no va a estar. Amén. Es necesario que nosotros seamos encontrados, es necesario que tengamos ese encuentro, es necesario que nosotros experimentemos esa transformación. Es necesario, no existe otro camino. ¿Sabe? En el reino de Dios no hay caminos cortos. En el reino de Dios no basta con que usted sea parte de una congregación. En el reino de Dios usted tiene que ser una piedra viva. En el reino de Dios usted tiene que ser un hijo de Dios. En el reino de Dios usted tiene que haber nacido de nuevo. En el reino de Dios usted tiene que ser un testimonio de Dios. Amén. Y ese testimonio de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos ese testimonio, somos esa piedra viva. Cuando nosotros tenemos ese testimonio, estamos dispuestos a cumplir el propósito de Dios.
¿Cuántos de los que estamos acá tenemos un propósito con Dios? ¿Cuántos de los que estamos acá el Señor tiene un propósito con usted como familia? ¿Cuántos de los que estamos acá el Señor espera que usted cumpla ese propósito? Pero ¿cuántos estamos pensando en esto todavía? ¿No será mucho lo que voy a perder? ¿No será mucha heredad la que voy a perder? ¿Y no estamos mirando lo otro? Amén. ¿Sabe por qué esto no tiene que ver con... Esto no tiene que ver con las cosas materiales? Amén. Esto tiene que ver con la fe de creer. Amén. Porque Jacob tuvo que creer. Tuvo que creer y tuvo que tener la certeza, porque si no, ni loco la hace. ¿Cierto? Tuvo que creer en la promesa, ¿cierto? Esta promesa que venía sobre Abraham, sobre su abuelo. Esta promesa que venía sobre su padre, sobre Isaac. Él dijo, yo no me la pierdo. Amén. Yo no me la pierdo, yo la tomo, y él la luchó hasta que la tuvo. Pero hubo algo también ahí, que hubo uno que la desechó. Amén. Porque la bendición no se perdió, ¿cierto? Ahí en la imposición de las manos. La bendición se perdió el día que la entregó. Amén. Ahí él perdió la bendición. ¿Y qué significaba eso? Que él no valoró. Amén. Él no valoró esta bendición sacerdotal. Él no valoró esto que no se ve. Amén. Esto que Dios nos entrega, pero que nosotros con nuestros ojos carnales no lo vemos. Él no lo vio. Él no lo vio, por eso fue fácil decir, sí, ahí está. Después lo que vino fue la consumación. Amén. Que perdió su primogenitura, pero ahí atrás estaba. Es como el pecado. Amén. El pecado dice que nosotros muchas veces lo vemos, lo codiciamos, lo deseamos, y después viene el pecado. Amén. Pero se anidó, ya estaba en su corazón. ¿Por qué? Porque no valoró eso que venía. Quizá valoró más lo otro. Amén. Entonces hoy día nosotros nos estamos jugando, ¿cierto?, esta lucha. Hoy día nosotros nos estamos jugando esta bendición. Esta bendición, esta salvación. ¿Sabe? Yo no sé cuántos de nosotros estamos pasando por ese tiempo de decisión. ¿Cuántos de nosotros estamos, ¿cierto?, todavía pensando en este tiempo en el Señor? ¿Cuántos de nosotros todavía pensamos si esto será tan así? ¿Cuántos de nosotros todavía pensamos, ¿cierto?, que esto es humanamente? ¿Sabe? Porque la iglesia, la religión al hombre le hace bien. Hay muchos lugares que lo lleva a condenación, pero humanamente le hace bien. ¿Saben? Los testigos de Jehová son hombres correctos. Usted los ve humanamente. Pero su camino es de perdición y de muerte. Amén. Pero humanamente ellos son bien. Yo he visto avisos en el periódico donde dice se necesita persona para trabajar, y de preferencia a ellos son más responsables, tienen buen testimonio. Humanamente son así. Amén. Pero ¿sabe? Nosotros tenemos lo otro. Nosotros tenemos esa bendición del Señor. Y si nosotros no la tenemos, debemos luchar. Y si nosotros estamos en tiempo de decisión, debemos decidir. Amén. No podemos dejarla pasar. No podemos entregarla. Usted no puede entregar la heredad de sus hijos. Usted no puede entregar la heredad de sus hijos. La heredad de sus hijos no está en el mundo. La heredad de sus hijos está en el reino. La heredad de sus hijos es la heredad de Dios. La heredad de sus hijos es la que usted recibió y usted traspasa. Esa es la heredad de sus hijos. La heredad de sus hijos no son sus bienes. Eso que se va a consumir, eso que se va a desechar, eso no es. Es lo que usted ha recibido de Dios. Esa es la heredad que usted tiene para sus hijos. ¿De dónde el Señor a usted lo sacó? ¿De dónde el Señor a usted lo transformó? ¿Sabe? El que robaba ya no roba. Porque cuando robaba, ese era el testimonio que tenía para sus hijos. Amén. Cuando uno ve, ¿cierto?, esta historia de estos pequeñitos que asaltan, los papás están orgullosos de ellos. Amén. Una vez escuchaba el cizarro que lo pillaron porque había baleado a alguien, y la mamá decía que ella estaba orgullosa de él. Porque era un lance internacional, porque le traía provisión. Ese era su orgullo. ¿Y cómo no vamos a estar orgullosos? ¿Cómo no vamos a tener nosotros esta bendición de heredar, ¿cierto?, esto a nuestros hijos? De que el Señor nos haya sacado de ese mundo. De que el Señor nos exponga a nuestros hijos a eso. ¿Cómo no vamos a tener la certeza? ¿Cómo no vamos a amar a Dios?
¿Cómo no vamos a amar a este Dios maravilloso que nos ha librado? ¿Cómo no vamos a amar a este Dios maravilloso que nos tiene esa heredad, que nos ha entregado esta bendición, que ha venido, ¿cierto?, como herencia, ¿cierto?, que la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿cierto? Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. Y que esa promesa, ¿cierto?, esa bendición traspasó a su hijo Isaac. Y que esa bendición la peleó y la tomó Jacob. Y a Jacob se le significó, ¿cierto?, que Dios le entregara esa bendición, esa heredad que hasta el día de hoy está. Amén. Que de él viniera, ¿cierto?, este pueblo, esta salvación para los hombres, para los gentiles. Eso que hoy día nosotros hemos recibido como testimonio a través de Jesucristo, de nuestro Señor. Ese testimonio, esa salvación tan grande que hoy día nosotros llevamos, esa bendición que camina con nosotros, esa bendición sacerdotal, esa bendición, ¿cierto?, que está en nuestras familias, en nuestras vidas, que camina con nosotros. Esa bendición no la podemos perder. Amén. Esa bendición que luchamos, esa bendición que muchas veces estamos ahí titubeando, que hasta el día de hoy muchas veces pensamos si será o no será, o qué le vamos a heredar a nuestros hijos. ¿Sabe? Esa es la mayor herencia. No hay nada mayor que eso. El pecado está, el pecado sobreabunda, el pecado hoy día, pero es mayor la gracia del Señor. ¿Sabe? Nuestros hijos van a estar expuestos a este mundo, pero es mayor la gracia de Dios. Nuestros hijos van a estar expuestos a todo esto que viene, a toda esta perversión que se está abriendo. Pero mayor es la gracia de Dios para con nosotros. Mayor es la gracia de Dios para con usted. Esa bendición que el Señor nos ha recibido, esa bendición es la que acompaña a nuestros hijos. ¿Cuántos propósitos de Dios? ¿Cuántos propósitos de Dios están ahí frenados? ¿Cuántos propósitos de Dios están frenados porque no logramos, ¿cierto?, recibir, no logramos valorar esto que el Señor nos ha entregado? ¿Cuántos propósitos? ¿Sabe? El propósito de salvar a una nación, el propósito de salvar familias, porque no logramos tomar la decisión. Porque todavía estamos ahí. Amén. ¿Sabe? Hay un gran propósito de Dios en nuestras vidas. Hay un gran propósito de Dios en esta iglesia. Amén. ¿Sabe? Hay un propósito grande de Dios. Hace muy poquito, ¿cierto?, nuestro hermano Daniel con la hermana Mónica están ahí en Constitución. Amén. Y se abren puertas del Señor. Y si uno ve, por ejemplo, el testimonio de nuestra hermana Mónica, ¿cierto?, porque el hermano Daniel venía de allá, pero ella que era de acá, hay hasta renuncia. Amén. Hay hasta renuncia. Aleluya. Amén. Hay hasta renuncia para hoy día llegar allá. Amén. Amén. Para decir que le hemos creído al Señor. Gloria a Dios. Que hemos creído en este testimonio. Amén. Y sabe, si usted conversa con ellos le van a decir que estamos bien en el Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pero quizás no le cuenten las dificultades. Amén. Porque hay dificultades. Amén. Hay dificultades en este caminar. Muchas veces te cae la fe. Muchas veces te cae la fe cuando usted está ahí. Tú vienen las dificultades. Y yo le contaba al pastor Luis algo que le había contado al pastor José. Yo le decía, nosotros tomamos la decisión de ir al Tabo y ha sido como el gobierno de Bachelet. Ha sido como el gobierno de Bachelet. Y decía, pero si usted me pregunta si yo me devolvería, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Porque cuando usted está en el propósito de Dios, usted sabe cuál es su bendición. Amén. Aunque hoy día no la veamos. Amén. Porque nuestra bendición no es terrenal. Nuestra bendición no es terrenal. Nuestra bendición está en el cielo. Amén. Y cada vez que vamos donde nuestra hermana, pasamos por ahí y nos atienden y nos invitan, y es como antes no nos tomaban ni en cuenta. Pero ahora es como que nos atienden así, y yo digo, bueno, si el Señor lo hace. Gloria a Dios. El Señor lo hace. Ellos saben que nosotros no podemos estar para ninguna fecha de ellos. Amén. Porque ellos saben y manejan los horarios, manejan los tiempos. Yo no sé cuánta de su familia que no es convertida conoce sus tiempos.
Amén. Conocen sus tiempos y a ver, tú tenés culto de esta hora a esta hora. A ver, vamos a organizarnos para hacer algo aquí. Aleluya, amén. Pero cuando usted partió no era así. Amén. Cuando usted partió no era así, usted era el desnaturalizado, el que prácticamente no ama a su mamá, que no quiere a su papá, que no ama a su familia. Usted ya está excomulgado a la familia. Aleluya. Usted ya está destituido de esta familia, usted debe ir afuera. Pero de a poco el Señor comienza a orar, el Señor comienza a trabajar. Pero cuando estamos pasando ese tiempo, ¿cierto? Cuando la familia nos mira así como a Jacob lo miró Esaú, ¿cierto? Con rabia, con esto. Cuando comenzamos a experimentar ese tiempo es difícil. Es difícil porque usted comienza a despegarse, comienza a vivir esas situaciones como que los primeros que se levantan, ¿cierto? Son la familia, porque cuando usted se convierte único dentro de la esta, los primeros que se levantan es la familia. Porque muchas veces, bueno, aquí son casi todos jóvenes, ¿amén? Pero muchas veces uno, ¿cierto?, era el que la llevaba, ¿amén? Uno era el que la llevaba, entonces uno era el que decía, bueno, una y dos más, una y dos más, pongámosle nomás. Pero después cuando ya usted, no, yo me doy ese vasito de agua, ay, ¿ya qué pasó? ¿Ah? Algo pasó. Ya usted ya no es tan bien recibido, ya no es tan bien apetecido, algo lo cambió, ¿qué pasó? ¿Amén? Se volvió fome. ¿Amén? Pero ¿sabe? Nosotros comenzamos a caminar con ese testimonio y el Señor comienza a orar, así como oró en el corazón de Saúl. ¿Amén? Porque el Señor obró en el corazón de Saúl, ¿cierto? Y ese siguiente encuentro cuando Jacob vuelve y Jacob iba temeroso, escondido ahí en el medio. Dice que Saúl volvió, ¿cierto? Y lo abrazó. Y nosotros, ¿cierto? Que hemos caminado un poquito, experimentamos esa bendición, cómo Dios toca a nuestra familia, cómo nuestra familia comienza a acomodarse, cómo nuestra familia nos dice, mira, yo quiero invitarte, quiero recibirte, pero sé que desde el 1 de febrero hasta el 15 no cuento contigo porque estás allá, pero después pasa de vuelta, porque ellos nos conocen los tiempos. Muchas veces ni yo conozco. Porque el pastor José nos ha mandado las fechas, pero ellos ya saben. Y la convención de invierno, ¿cuándo es? Y ellos ya saben. Saben porque ellos están preocupados de lo que usted hace. Amén. Porque sin quererlo, después de ese rechazo, hoy día ellos comienzan a ver que usted es bendición. ¡Gloria a Dios! Ellos comienzan a ver que usted es una bendición. Y que usted llega y a usted lo agradan, ¿cierto? A usted lo tratan de complacer porque ven que usted es una bendición. Y ya no está ese rechazo. Amén. Ya nosotros hemos experimentado esto, pasamos donde a visitar y primeramente, oye, pero sí, no, ya no. Y ahora ya, no, si ustedes llegan, ya nadie se sirve. Ya esto desapareció. Cada vez que nosotros estamos, ya no está. Amén. Pero nosotros no abrimos nuestra boca. Ellos solo se dan testimonios, se dan autotestimonios. Amén. Y eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor porque nosotros caminamos con ese testimonio. Pero que muchas veces, ¿cierto?, en el comienzo parece difícil apartarse de la familia. El no de esas cosas es todo lo contrario, es la bendición de Dios. Porque Dios está abriendo la puerta para la salvación de esa familia. Así que nosotros no debemos volver atrás, no debemos desecharlo. Y si hoy día caminamos pensando que hay algo mejor, arrepiéntase. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe? Porque no hay nada mejor que el Señor para nosotros. Nuestra vida, nosotros no necesitamos nada aparte del Señor. ¡Gloria a Dios! El Señor lo sustenta todo. Dice en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 35, habla de esta bendición, ¿cierto? Dice cómo Dios bendice a Jacob. Amén. Mira, el versículo 10 en adelante dice, el 35, capítulo 35, versículo 10 dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre es Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios,
Yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Amén. Y le entrega la promesa de la tierra. Pero ¿sabe? Unos versículos antes le habla, ¿cierto?, que Él era el Dios, ¿cierto?, que estaba el Dios omnipotente en el tiempo de su clamor. Amén. ¿Sabe? Porque Dios siempre ha estado con nosotros. En los tiempos de angustia, en los tiempos de dificultad, el Señor siempre ha estado con nosotros. Y sabe, hay un día que nosotros vamos a conocer el nombre que el Señor nos puso a nosotros. Porque el Señor nos ha cambiado el nombre. ¿Amén? Y un día nosotros vamos a conocer esa revelación. ¿Amén? Como el Señor le conoce a usted. ¿Sabe? Todos nosotros somos personas distintas. Todos nosotros tenemos vidas distintas. Todos nosotros pasamos situaciones distintas. Todos nosotros experimentamos, ¿cierto?, incluso el padecer el dolor de una manera distinta. Pero ¿sabe? Cuando nosotros tenemos al Señor, cuando nosotros estamos parados sobre la roca, es la única manera que nosotros podemos estar fortalecidos para parar ese tiempo. Para poder pasar esos tiempos de prueba. Porque ¿sabe? Si nosotros no estamos con el Señor, si nosotros no estamos en la roca, lo más probable es que estaríamos destruidos. Amén. Por eso el mejor lugar, ¿cierto?, en el que nosotros podemos estar es la presencia del Señor. Amén. La mayor bendición que nosotros tenemos es estar en la presencia del Señor. Sí, amén. ¿Sabe? Cristo viene. Amén. Y viene muy pronto. Amén. Viene muy pronto por su iglesia. Y nosotros no debemos estar embelesados, entusiasmados en las cosas que no son de Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Sabe? No debemos estar buscando, no debemos estar tan preocupados de lo que el mundo le puede ofrecer. Amén. Sino debemos estar preocupados de estar buscando lo que Dios tiene para usted. Amén. Amén. ¿Sabe? Dios nunca ha fallado. Cuando Jacob se fue sin nada. Aleluya. Pero a Jacob nunca le faltó nada. Amén. A Jacob nunca le faltó nada. ¿Fue engañado? Sí, fue engañado. Pero en el lugar en el que él fue probado, salió bendecido. Amén. ¿Sabe? Porque Dios, cuando Dios pone su mano, cuando Dios ha extendido su mano en favor de su vida, usted en el lugar donde esté, el Señor lo va a sustentar. En el lugar donde usted esté, el Señor lo va a prosperar. Amén. ¿Sabe? Porque la bendición está con usted, al lugar que usted va. Amén. Y quizá hoy día el conflicto más grande que nosotros tenemos es poder creer, es poder creerlo y poder tomar esto. Amén. Porque muchas veces esto nosotros lo tomamos de manera liviana. Amén. Nosotros estamos más acostumbrados, ¿cierto?, a un ritualismo dentro de la iglesia. Amén. Que a la verdad que el reino de Dios está en usted. Por eso muchas veces cuestionamos todas las cosas. Por eso muchas veces cuestionamos, luchamos la palabra. Por eso muchas veces cuestionamos, luchamos la autoridad. Por eso muchas veces cuestionamos y luchamos, ¿cierto?, nuestra dependencia de Dios. De Dios. Podemos terminar como Judas. Amén. Uno que fue contado. Amén. Uno que tenía parte en el reino. Amén. Amén. Uno que fue contado como uno suyo. Uno que no fue llamado, ¿cierto?, para perderse, sino que fue llamado para ser contado entre sus discípulos. Amén. Uno que tenía que ser parte del cuerpo y terminó fuera. ¿Por qué? Porque no supo valorar, no supo entender, ¿cierto?, que aquel que estaba enfrente era en realidad el Hijo de Dios. Amén. ¿Sabes? Si nosotros no tenemos la revelación, no tenemos nosotros la certeza que el reino de Dios está en nosotros, siempre vamos a estar fluctuando. Jamás vamos a poder avanzar en la dirección que Dios tiene para nosotros. Jamás vamos a poder tener la plena confianza de que Dios es el que nos sustenta, de que nuestra bendición se llama Jehová, de que nuestra bendición es el Señor, de que nosotros estamos en Cristo, que ahí ese es nuestro galardón más grande. Pero si no tenemos esa certeza, siempre vamos a estar ahí, fluctuando. Siempre vamos a estar cuestionando. Siempre vamos a estar luchando con el propósito de Dios. ¿Sabe? No luche más. No luche más con el propósito de Dios. No luche más. No luche más con el propósito de Dios.
Déjese llevar en el propósito que Dios tiene para usted. Amén. Déjese llevar en el propósito que Dios tiene para usted. Pero ¿qué necesito para el propósito que Dios tiene? Necesito ser habilitado, usted necesita el testimonio de Dios y usted ya lo tiene. Amén. 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 La preparación, la madurez, el trato, el Señor lo va a hacer con usted. Amén. Pero cuando usted dé el paso, Aleluya. si usted no da el paso, el Señor no lo va a hacer. Porque usted sigue resistiendo. Estamos dentro de la iglesia y estamos resistiendo. Estamos resistiendo. Debiendo mucho ser maestros, seguimos ahí. Debiendo mucho estar sirviendo al Señor, cumpliendo el propósito, estamos ahí. Y sabe, cuando abrimos esa puerta, no es solo para usted. Esa puerta es para usted, para su familia y para su familia que viene detrás. Amén. Hay mucho pueblo que está ahí esperando la manifestación de los santos. Y los santos siguen ahí cuestionando. No se cuestione más, mi hermano. No se cuestione más, no se pregunte más. No nos preguntemos más de qué vamos a vivir mañana. No nos preguntemos más qué vamos a vestirnos mañana. ¿Sabe? Porque esa pareciera una palabra que era bonita del apóstol Pablo. Pero pareciera que para este tiempo no es. Amén. Porque en este tiempo sí estamos preocupados de qué nos vamos a vestir. Sí estamos preocupados de qué vamos a comer mañana. Y sí estamos preocupados cómo nos vamos a sostener mañana. Sí estamos preocupados de eso. Y la única manera de que lo experimentemos es que lleguemos así. Gloria a Dios. ¿Sabe? Nosotros llegó un momento que quedamos así. Y llegamos y puros problemas. Y comenzamos a experimentar, ¿cierto?, lo que es vivir en la gracia del Señor. Y dando gracias al Señor porque, ¿sabe por qué damos gracias? Porque estamos reuniéndonos en la casa de un hermano. Y dábamos gracias porque ahora no teníamos los recursos. Y no podíamos construir la iglesia. Amén. Y dábamos gracias porque pudimos entender, ¿cierto?, que la obra la levanta el Señor. Aleluya. Amén. Y que las almas las trae el Señor. Amén. Y que todo es en el tiempo del Señor. Amén. Cuando usted le cree. Cuando usted toma este testimonio. Y para nosotros era algo bien especial porque en Santiago nosotros habíamos hecho una ampliación para recibir a los siervos cuando iban a las actividades y estábamos como bien ordenaditos. Estábamos camino a y de repente nos fuimos y hoy día rentamos una casa como de 4x4 que tiene un dormitorio grande y uno chiquitito donde cabe media cama. ¿Amén? Y ese es todo el espacio que tenemos, o sea, como que toda la casa cae como en el living donde vivíamos. Y mi esposa me dice que a veces, oye, pero ¿por qué no nos cambiamos? Y sabe que yo no me quiero cambiar. Aleluya. Porque soy feliz, Aleluya. soy feliz. Y en un tiempo, ¿cierto? Habíamos comprado una tele así. Y ni la tele lo llevamos todo ahí. Mi hijo, cuando vamos para allá, yo veo, y la cama, todo fue así de gracia. Una vez, hoy me tengo esto para regalar, ¿no? Hoy tengo este refrigerador, ¿no? Y todo se armó así. ¿Sabe que nosotros, de todo lo que tenemos, compramos la cocina porque nos regalaron una? Pero era peligroso. Era peligroso. ¿Saben? Y por eso compramos la cocina y todo lo demás ha sido reciclaje. Señor, amén. Reciclaje. Y hemos podido entender eso, lo que es vivir en todo tiempo y lo que es entender que Dios nos enseña todas las cosas. Amén. Lo que es poder entender, ¿cierto?, que Dios en su amor, en su misericordia, Dios nos sostiene. Amén. Dios nos sostiene, Dios nos ayuda, nos abre puertas y cada día vamos avanzando. Amén. Pero hubo que tomar el testimonio. Aleluya. Sí, Señor. Yo no sé cuántos de ustedes están ahí. Yo no sé cuántos de ustedes están pensando. Yo no sé cuántos de ustedes todavía tienen esta lucha. ¿Amén? Esta lucha con el trabajo, esta lucha con el estudio, esta lucha que
de lo que vamos a hacer mañana, de lo que vamos a vivir mañana. Porque no sabemos si hay mañana. Amén. Porque todos nosotros decimos Cristo viene. Aleluya. Y todos decimos que viene. Y de que viene, viene. Y de que nos vamos. Pero que venga bien tarde para alcanzar a titularme, para alcanzar a experimentar, a vivir todo lo que tengo que hacer. Amén. Porque todos nosotros, aunque de boca decimos que estamos esperando la venida del Señor, la verdad es que nosotros como iglesia, no como estructura, no meterte ahí en concepción, yo iglesia, ¿cierto? La verdad es que yo no vivo como esperando que el Señor venga hoy día. A lo mejor ustedes sí, gloria a Dios por ustedes, pero nosotros no vivimos esperando la venida del Señor. Porque si nosotros viviéramos esperando la venida del Señor, tendríamos la necesidad imperiosa, ¿cierto?, de hacer la voluntad de Dios. La necesidad imperiosa de estar a cuentas con el Señor. La necesidad imperiosa de tener abrazadito este testimonio con el Señor. La necesidad imperiosa de estar en la presencia del Señor. No mirando otras cosas. ¿Sabe? La iglesia no es una competencia. Nosotros cuando estábamos allá y nos hablaban de Boca Sur, oh, mira lo que está pasando en Boca Sur, y para que sepan que allá llegamos. Con esto lo voy a decir, que no llega a Santiago. No que en Santiago sea, pero de ahí a Santiago pasaba faltaba. No, mira lo que está pasando allá. Y nosotros decíamos, wow, la bendición del Señor, lo que Dios está haciendo allá, gloria a Dios. Y después en Talcahuano, gloria a Dios. Y en Argentina, gloria a Dios, cómo el Señor lo hace. Y ese contentamiento, ¿cierto?, por ver la obra de Dios. Amén. Porque la palabra dice: los últimos serán los primeros. Amén. Pero a veces los primeros serían dormidos. A veces los primeros serían dormidos. Ese no es el propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios es que cada uno tome, ¿cierto?, lo que Dios tiene. Amén. Y ¿sabe? Veíamos eso, y veíamos los lugares al tiro así, y nosotros decíamos, nosotros estamos en la casa. No hay ni una sede cerca, nada. Pero ¿sabe? Había ese contentamiento en nuestro corazón, ese contentamiento de decir, lo que está pasando, mira cómo se mueve allá. Y ¿sabe? Yo le voy a comentar algo. El pastor Luis me había invitado antes y yo tenía mucho temor de venir. Yo tenía temor de venir, yo decía, pero miren todo lo que está pasando allá. miren todo lo que está pasando allá. ¿Qué hace alguien como yo? ¿Qué hace alguien como yo ahí? ¿Qué está haciendo el Señor? Mejor es que uno esté para recibir, porque mejor es recibir, mucho mejor es dar. Amén. Pero es rico recibir. Es rico recibir la bendición de Dios. Que Dios bendiga. Que Dios siga bendiciendo a mi pastor Luis. Que Dios siga abriendo puertas. Amén. Porque así nosotros podemos ir. Nosotros fuimos bendecidos en Argentina con nuestros pastores. Amén. Y hemos tenido esa bendición, pero ¿sabe? Esa bendición es corporativa y esa bendición no es para algunos. Esa bendición es para todos. Porque la bendición que el Señor tiene no es solamente la bendición del pastor, no es solamente la bendición de los que se fueron, la bendición está en cada uno de ustedes. Amén. Porque aquí hay muchos matrimonios, hay muchas familias. Amén. Que el Señor ha llamado, que el Señor ha convocado y que están ahí. Y hay muchos jóvenes que hoy día están peleándola, ¿cierto? Y que tienen que saber que lo más importante, que la bendición más grande que tienen, se llama Jesucristo. Ese es el testimonio que vale. No hay título que valga más que el Señor. No hay título, no hay profesión, no hay nada, ¿cierto?, que se compare a la bendición de Dios. ¿Sabe por qué y eso de menos a uno, que no lo veo? Y ¿sabe? Yo he conocido joven, ¿cierto?, que se lo ha llevado al estudio. Se lo ha llevado al estudio con una linda profesión, un futuro espléndido, pero en el mundo, perdido. Antes que nosotros conociéramos al Señor, mis vecinos del frente, ellos se congregaban y estaban justo en esta edad joven, ¿cierto?, de ir a la universidad. Y uno de ellos
estudió comercio exterior, y no recuerdo el otro, pero tienen sendas profesiones que se dedican a puro viajar, trabajan para viajar por el mundo. Y deben estar en los 30, 10 o menos. Pero sabe que ya no hay nada. Ya no hay nada, ya son uno más del mundo. Ya damos gracias a Dios porque la mamá volvió a la iglesia y se está congregando, ¿cierto? Pero en el momento en que ella soltó la bendición, ellos se fueron al mundo. Y ahora, ¿qué podemos decir? Si el testimonio se soltó, por eso es tan importante que nosotros no soltemos ese testimonio. ¿Sabe? Porque hoy día ellos pueden ser muy exitosos, pero están perdidos. Hoy día ellos pueden conocer muchos lugares, pero hay uno que no van a poder conocer. ¡Aleluya! El lugar más maravilloso, el lugar más precioso, el que hasta el día de hoy quizás nosotros tenemos el pasaje. ¿Amén? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cierto? El arra, la garantía de nuestra salvación está y tenemos acceso, tenemos ese vuelo, ¿cierto? Para llegar a ese lugar precioso, a ese lugar maravilloso, en el que todos estos que viajan por el mundo quizás no van a poder entrar. Pero usted y yo vamos a poder entrar, usted y yo vamos a poder participar, usted y yo vamos a poder estar ahí. Si tan solo abrazamos esto hasta el final, amén. Porque no se le olvide que el que persevera hasta el final, ese será salvo. El que persevera hasta el final. Usted no cuestione, usted no eche carrera, usted no piense, ¿sabe? No, yo voy a estudiar esto para servir. Gloria a Dios. Si el Señor usted lo tiene que servir no con la palabra. ¿Amén? El estudio es secular, el estudio es paralelo. Yo no le estoy diciendo que no estudie, ¿cierto? Pero que usted sepa valorar que lo más importante que usted tiene se llama Jesucristo. Que el galardón más grande que usted tiene es la salvación, que usted se pudiera ver aquí, que era salvo por gracia. Ese es su galardón, es el mejor diploma que usted pueda tener. Esa certeza, esa garantía. Y que ahí estén inscritos sus pequeñitos, el Joel. Amén. Que estén inscritos ahí. Amén. Ahí. Esa es la herencia más grande. ¿Sabe por qué los padres fallan? Muchas veces los padres fallan, los padres se equivocan, pero la promesa de Dios no se aparta. La promesa de Dios no se aparta. La promesa de Dios no se aparta de nosotros. La misericordia de Dios no se aparta. Las promesas de Dios están con nosotros. La promesa de Dios está con nuestros hijos. Amén. Y con las generaciones. Y la pasamos, y la pasamos, y la pasamos, pero la promesa está. El día que yo me caí, y se reían de mí, la escala estaba en una tarima. Y de ahí de arriba yo me caí, y por la tarima, no sé cómo pasaba, por ahí por el pasamano hasta llegar abajo, al suelo. Y en ese momento yo estaba solo, y lo que yo me decía, no había nada mirando. Me paré. Me fui a llorar al altar un rato. Me fui a llorar al altar un rato. Y me dolía y me mordía solo. Mi esposa me decía el otro día, yo me decía, ando medio mareado, dolor de cabeza. Pero ¿saben? El mejor lugar para llorar es el altar del Señor. ¿Saben por qué ahí? Porque el Señor nos levanta. Amén. Ahí el Señor nos levanta. Y después me volví a subir a la escala. Más vale membrillo machucado a que no haya membrillo. ¿Sabe? Porque la bendición de Dios ahí está. Y el anhelo en nuestro corazón, ¿cierto? Es que ahora, el próximo fin de semana, cuando sea el retiro de primavera, poder estar ahí en ese lugar. Gloria a Dios. Va a haber un culto ahí. Entonces, por eso, esa es la bendición. La bendición no es el lugar, pero la bendición de que nuestros hermanos, ¿cierto? De que nuestros pastores estén ahí. Nos habían hablado, nos habían echado a correr un rumor. Decían, no, estos son los hermanos que se apartaron de allá de San Antonio. De la iglesia de San Antonio. Yo les decía, qué raro, porque yo conocí al Señor en esta iglesia y nunca salí de ahí. Algún tiempo fui dracma.
Pero no me salí de ahí. Aleluya. A lo más puede ser una drama ahí por un tiempo, pero no me salí. Por lo menos me encontró alguien. Gloria a Dios. Por lo menos alguien me levantó las manos. Amén. Y por la misericordia de Dios, hoy día estamos aquí. Gloria a Dios. ¿Saben? Es bueno el Señor. Amén. El Señor nos ama. Hay un amor tan grande. Yo mientras escuchaba la alabanza y escuchaba cuánto amor tiene el Señor para con nosotros. ¿Sabe que es maravilloso el Señor? Lo que Dios tiene con nosotros es algo maravilloso. Que no se compara con nada. En este mundo no podemos encontrar nada semejante. Amén. Y nosotros no lo podemos ver, pero lo podemos experimentar. Sí, Señor. ¿Sabe? La fe, ¿cierto? La fe es la certeza. Y nosotros debemos tener esa certeza. Debemos tener la certeza. La certeza de esta bendición tan grande que el Señor nos ha entregado. ¿Sabe? Yo no sé el caminar que cada uno de nosotros ha tenido. El tipo de vida que usted ha llevado, de dónde el Señor a usted le ha traído, qué le ha tocado experimentar a usted en su vida. ¿Amén? Lo único que sé es que el mejor lugar en el que nosotros podemos estar es la presencia de Dios. Es la mejor casa, que el mejor lugar de descanso en el que podemos estar es la casa de Dios. Que el mejor lugar en el que nuestros hijos pueden estar es en la casa del Señor. ¿Sabe la bendición grande de ver? Yo no sé, la primera vez que yo conocí al pastor Luis, yo lo vi así de lejos. Yo voy a contar esto, no sé si se lo contaron alguna vez. Yo me había convertido hacía poco tiempo al Señor. Mi conversión igual fue como bien. Yo siempre digo que a mí el Señor me metió en la piscina así y me sacó ahí, me refregó. Porque yo no iba a buscar al Señor. Cuando fueron esos bautismos, yo no fui a buscar al Señor. Yo fui a otra cosa. Y en mí no había ninguna intención de buscar al Señor. Creo yo. Pero mi espíritu sí, ya de antes venía trabajando. Yo había buscado la Biblia de mi padre, Testigos de Jehová. Y había un hermano, ¿cierto?, de una iglesia que trabajábamos como taxis pirata. Y él me decía, hay un mensaje para ti en la radio. Pastor Chaparro. Escuchaba así. Sé que hay muchas opiniones del pastor Chaparro, pero yo le tengo que decirle que cuando yo escuchaba la palabra, algo me pasaba. Gloria a Dios. Yo escuchaba la palabra, algo me pasaba. Ahora para mí es lo que yo escucho, muchas veces lo repito. Pero en ese momento de necesidad, en ese momento en que no había nada, yo escuchaba la palabra y esa palabra algo me provocaba. Y escuchaba una vez, la primera vez, después puse la radio una vez, 2 veces, y después busqué la Biblia. Y escuchaba cuando predicaba, cerraba el mano y miraba. Y ese día de los bautismos, ¿cierto?, fue en ese llamado, después de la gente que estaba preparada, el Señor hace el llamado, y ciertamente yo no estaba preparado, andaba lejos de eso, andaba hasta con la camiseta de un equipo azul. Y no sé quién oró por mí, lo único que sé es que sí recibí al Señor. Y entré, y como dice el pastor José, saliste blanco. Aleluya. Y saben, ahí vino esa transformación, ese cambio. Y ha sido todo este caminar desde ese día en adelante creyéndole al Señor. Amén. Estaban en tiempos difíciles y el Señor provocó ese cambio. Amén. Y desde ese día hemos buscado no soltar el testimonio. Como le digo, han habido tiempos difíciles, como la dracma perdida dentro de la iglesia un tiempo, hasta que fuimos allá. Y el Señor nos restauró y el Señor hoy día nos tiene sirviéndole, trabajando. Gloria a Dios. ¿Saben? No hay mayor alegría que esa. Yo por eso digo, no hay la tranquilidad de estar en el Señor, lo demás. Nosotros dejamos todo tirado. A veces yo me pregunto,
a mi esposa le digo, hasta de manera irresponsable, así, sin mal lamento. Es que la verdad es que uno lo único que quiere, ¿cierto?, es estar con el Señor, ¿no? En la obra del Señor es donde usted se llena. Si usted, de manera personal, de manera individual, usted puede tener una vida secular, puede tener todas esas cosas, pero si su gozo, su alegría, su llenura está en la casa del Señor, está compartiendo una palabra del Señor, es porque usted tiene ese testimonio y sabe que ese testimonio no se puede apagar. Es como el fuego, es como luchar contra el Señor. Muchas veces, por no recibir, por no hacer las cosas como uno quiere, a su manera, uno comienza en su corazón a callar, y uno ya no quiere hablar las cosas del Señor, pero sabe, el Espíritu de Dios la amonesta, hasta que lo vence, para que usted cumpla el propósito, para que usted hable de Dios, porque cuando usted tiene ese testimonio, usted tiene la desesperación de hablar de Dios, usted tiene la necesidad de servir al Señor. Usted tiene esa necesidad, eso es lo que lo llena, eso es lo que lo apasiona. ¿Sabe? A lo mejor a la gente, a los demás hermanos, no están en su sintonía, pero eso es lo que a usted lo llena, eso es lo que a usted lo apasiona. Y eso usted no lo puede frenar. Aleluya. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que cumplir el propósito de Dios. Usted no lo puede frenar, usted no lo puede seguir guardando. Y si eso significa dejarlo todo para alcanzarlo todo, usted lo tiene que hacer. ¿Sabe? Yo conversaba con Pastor Luis delante y él me decía, me gustaría estar en este lugar. Y yo pensaba, ¿cómo uno puede dejarlo todo? ¿Cómo puede dejarlo todo? Por amor al Señor. Amén. Amén. Cuando logramos entender, ¿cierto?, que la obra es del Señor. Cuando logramos entender que lo más importante son las almas para el Señor. Cuando logramos entender que lo más importante, ¿cierto?, es el propósito que Dios tiene. El propósito que Dios tiene con la vida de cada uno, con la vida de cada familia, con la vida de cada matrimonio, de cada niño. Amén. ¿Sabe? Eso es lo más importante. Usted podrá tener su casa, podrá tener todo lo que usted quiera, pero muchas veces eso nos juega en contra. Amén. Porque después no nos queremos despojar. Porque después comenzamos a poner esa excusa, porque después esa es la raíz de los problemas. Amén. Pero cuando usted vive conforme al Espíritu, ¿cierto? Cuando usted es como el viento, que usted lo sabe, hoy día está aquí, mañana no está, ¿cierto? En las cosas del Señor, usted siempre va a estar ahí, expuesto y dispuesto. Amén. Amén. ¿Sabe? Yo espero que el Señor, ¿cierto?, pueda hacer algo con nuestras vidas. Yo espero que el Señor pueda hacer algo con nuestras vidas, porque yo creo que el Señor tiene algo más, que el Señor tiene algo más grande, que la iglesia no es esto que nosotros. Yo creo que el reino de Dios es mucho más. Yo creo que la obra de Dios es mucho más que lo que nosotros estamos viendo. Yo creo que muchas veces el hombre se acomoda y se sienta cual Lot a esperar que las cosas pasen. Pero yo creo que Dios tiene algo más. Yo creo que Dios tiene un propósito mayor con la vida de cada uno. Yo creo que Dios tiene algo con cada matrimonio. Yo creo que Dios tiene algo especial con su vida. Y que usted no lo puede renunciar, que usted no lo puede dejar. ¿Sabe? Porque si usted renuncia a eso, usted va a renunciar a su esencia. Usted va a renunciar a algo que es valioso en el Señor. ¿Sabe? No le dé un precio carnal, un precio humano a lo que es de Dios, porque no tiene precio. ¿Amén? ¿Sabe? El reino de Dios no tiene precio. El Espíritu de Dios no tiene precio. La iglesia del Señor no tiene precio. No le dé usted un precio. No le ponga usted un tope al Señor, porque el Señor no tiene tope. No le ponga usted un tope al reino de Dios, porque el reino de Dios no se encasilla. El reino de Dios está y punto. El reino de Dios es práctico. El reino de Dios vino a su vida y usted hace.
El reino de Dios vino y usted sirve. El reino de Dios vino y usted cree o no cree. Amén. Pero así es el reino de Dios. Usted no lo encasille. Usted no lo mire. Usted no lo vea el reino, la salvación. No vea la iglesia espiritual del Señor con la estructura. Usted no lo mire así. Porque el reino es espiritual. El reino del Señor y la salvación usted hoy día no la ve. Nosotros vemos la estructura. Nosotros podemos adorar en la alabanza porque lo escuchamos. Amén. Pero el reino de Dios es más profundo que eso. El reino de Dios es más profundo que eso. Viva el reino de Dios. Experimente el reino de Dios en su vida. No viva el reino, no viva al costado del reino, vívalo usted. Experiméntelo usted. Vívalo. Dice, el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Experiméntelo. Viva el reino de Dios. Viva el poder de Dios. ¿Sabe? Muchas veces la gente dice, no, pero es que la iglesia del Señor, la iglesia hoy día no es como la iglesia de antes. No, es que antes mira lo que hacían, mira los milagros. ¿Sabe que hoy día la iglesia está llena de milagros? Sí, amén. Usted y yo que estemos en este lugar somos un milagro. ¿Sabe? La iglesia del Señor y este ministerio hemos visto milagros extraordinarios del Señor. Como para no creer, como para desconocer la eficacia que tiene el Espíritu de Dios. Acá en Concepción, milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. Ver cómo Dios puede resucitar a alguien. Compartí hace poco en Santiago, recuerdo una hermana, ¿cierto?, que llegó con dos bastones y el primer día que fue a la iglesia fue tocada por el Señor y esa hermana hablaba en lengua. Y como al mes y medio, 2 meses, ya soltó los bastones. Y como a los 6 meses, la hermana ya bailaba, danzaba. Hasta cueca bailaba. ¿Sabe? Milagros extraordinarios en la casa del Señor. La tía de la pastora, la hermana de mi pastor Luis, cuando llegó a la iglesia iba con su carrito de oxígeno. Llegaba al auto, iba con el carrito de oxígeno a la iglesia. Conectada. Como a los 2 meses dejaba el carrito en la entrada de la iglesia. ¿Sabe? Con el tiempo ya no había carrito. Aleluya, gloria a Dios. Y la última vez que la vi para un aniversario de la iglesia, digo, ¡ay, que está súper bien, hermana! ¿Cómo está? Dios le bendiga. Me dice, no, estoy bien, ya eso pasó, ahora estoy con los achaques de viejo. ¿Sabe? Milagros extraordinarios. Nosotros, como hombres, nosotros, como hijos de Dios, nosotros no podemos pretender que los milagros del Señor no están en su casa. ¿Sabe? Porque nosotros hemos visto y hemos experimentado en nuestras propias vidas los milagros. Cuando yo vi al pastor Luis y él andaba con algo así, yo lo veía en la costa y estaba rodeado de puros jóvenes. Y yo decía, ¿cómo el pastor puede tener tantos jóvenes? O sea, ¿cómo él puede pastorear tanta gente joven? Pensando, ¿cierto?, en la iglesia carnal que humanamente. Pensando en que los jóvenes, ¿cierto?, podían liderar a otros jóvenes en algo que fuera como común, ¿cierto? Y sabe que en todos estos años yo he visto ese caminar y he visto el crecimiento de muchos de esos jóvenes que hoy día muchos están casados y el fruto que ha ido saliendo en eso. Y sabe, eso tiene que ver con alguien que un día le creyó al Señor. Alguien que un día le creyó y dejó su comodidad y dejó su lugar para venir a esta tierra. ¿Sabe? Y esa bendición y ese testimonio que Él ha traspasado a ustedes en este tiempo es el testimonio que algunos se han llevado ya a otras naciones. Amén. Cuando alguien le entregó una palabra, ¿cierto?, al pastor Luis, al pastor José, al ministerio, hablando de esto hace muchos años atrás, yo creo que cuando la iglesia sufrió un remesón,
pensamos que íbamos para atrás. Amén. Amén. Pero sabe, la promesa del Señor no cambia. Gloria a Dios. La promesa del Señor ha perseverado, Amén. ha sido fiel. Amén. Aunque muchos entregaron su testimonio, porque muchos se fueron al mundo, pero hay otros que han sabido llevar el testimonio. Amén. Y usted es parte de esa casa y usted es parte de ese testimonio. Amén. Entonces no puede soltar eso que un día el Señor le entregó. Gloria a Dios. Yo sé que hay muchas palabras que nosotros atesoramos aquí en nuestro corazón y sabemos que esas palabras están. ¿Sabe? Solo tenemos que experimentarlas y vivirlas. Amén. Usted tiene que atreverse a vivir el reino de Dios. Usted tiene que atreverse a experimentar el reino de Dios, porque la bendición de Dios ya está en su vida. Amén. Amén. Esa bendición usted no la puede soltar ni la puede transar por nada. Así que si hasta el día de hoy usted todavía sigue titubeando, usted todavía sigue pensando si será o no será, si será muy pronto, si esto es real, si no es real, si este futuro que tengo con esto, deseche. Porque su fidelidad, la fidelidad del Señor es tan grande que Él nunca lo va a defraudar, Él nunca lo va a dejar desamparado. Sabe Dios ser mayor que todas las cosas. Su misericordia, su gracia es para siempre. Así que yo le invito a mi hermano que juntos podamos orar por esta palabra. Y el anhelo más grande en mi corazón, y vive Dios que es lo que yo más le pido al Señor, es que cada palabra, ¿cierto?, que uno pueda compartir no sea tropiezo para ningún hermano, sino que la palabra del Señor sea para edificación. Amén. Que la palabra del Señor sea para bendición de su vida, de esta iglesia, de esta casa, y que juntos en el Señor podamos ser edificados, y que juntos en el Señor podamos caminar y avanzar. Amén. ¿Sabe? Hay una linda bendición del Señor y nosotros no la podemos desechar. No la podemos desechar, no podemos cuestionar, no podemos buscar los ajustes propios de la humanidad en algo que es divino. ¿Sabe? El reino de Dios, la iglesia del Señor es algo divino. Y nosotros no lo podemos encasillar. Amén. Nosotros no lo podemos encasillar, no lo podemos desechar. Así que yo le invito a que podamos juntos orar, que usted pueda cerrar sus ojos, que usted pueda hablar con el Señor, que usted pueda ponerse a cuenta con el Señor si usted está ahí al pendiente, si usted está luchando con el Señor, si usted está luchando su bendición. Este es el tiempo, ¿cierto?, de ganar su batalla. ¿Sabe? El reino de Dios lo arrebatan los valientes. El reino de Dios es mucho más que la entretención dentro de la iglesia. El reino de Dios es mucho más que haya una casa, ¿cierto?, en la cual nos reunimos. El reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios está en nuestro corazón. Nuestra vida debe ser transformada. Nuestra vida debe ser impactada. ¿Sabe? No podemos seguir teniendo estos rudimentos, estos pensamientos que no nos llevan a los propósitos de Dios, que no nos llevan a los caminos de Dios. El Señor nos ha entregado una linda bendición, que somos una iglesia donde hay muchos jóvenes, donde hay muchos niños. Y sabe, esta iglesia ha perseverado. Esta iglesia ha perseverado a pesar de todo, a pesar de las dificultades de la juventud. La iglesia ha perseverado. La iglesia ha perseverado porque ha sido guardada en el Señor, porque estas almas han perseverado en la casa de Dios. Sabemos que estas almas afuera, el diablo hace lo que quiere. Y el diablo de tiempo en tiempo nos tienta, nos atrae, nos tira. Porque el propósito del diablo es que nosotros perdamos esa bendición. El propósito del diablo es ofrecernos cada día algo por ese testimonio,
El propósito del diablo es ofrecerle cada día algo a cambio de ese testimonio que usted tiene. Ese testimonio que para usted es salvación y vida eterna. Ese testimonio, cierto, que es el galardón para poder entrar al reino de Dios. Hoy día el diablo lo tienta para robarle ese propósito, para robarle esa bendición, para robarle la heredad de sus hijos, para robarle el futuro de sus hijos. ¿Sabe? La bendición que el Señor ha entregado en su vida es algo que usted no puede transar. Es algo que usted no puede dejar partir. Es algo que usted tiene que atesorar. ¿Sabe? La altivez, la arrogancia de nada sirven en el Señor. Gloria a ti, Señor. Los altos conceptos de nada sirven delante del Señor. ¿Sabe? Porque un día todas esas cosas van a caer, todas esas cosas pasarán. ¿Cómo iremos a ser cada uno de nosotros cuando estos cuerpos sean transformados? Cuando nos presentemos delante de Dios. Mire, esta apariencia, esta vestidura no van a estar. Esta carne no va a estar. Y vamos a estar en la presencia del Señor. Y ya nada va a importar. Ya nada va a importar, no va a importar el alto concepto que yo tengo, porque ahí no nos va a servir de nada. Porque Dios siempre va a estar ahí arriba, Dios siempre va a ser Dios. Y nosotros siempre vamos a ser una criatura. Siempre vamos a ser una criatura. No importa lo más alto que podamos llegar en este mundo, dentro del reino, fuera del reino, no importa lo que usted pueda alcanzar, siempre nosotros vamos a ser una criatura. Y Dios siempre va a seguir siendo Dios. Ese Dios maravilloso, ese Dios precioso, que un día derramó su sangre en esa cruz para entregarnos este testimonio de la salvación, de la vida eterna. Así que damos gracias al Señor. Cierra sus ojos y permita que Dios hable nuestra vida. Permita que Dios nos derrote. Permita que Dios nos venza. Si estamos luchando con el Señor, si estamos quizás como Jacob ahí en Peniel, luchando con el ángel, deje que Dios le venza. Deje que Dios le muestre sus propósitos. Deje que Dios le muestre el camino que Él tiene para su vida. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es de perdición y de muerte. Este Dios maravilloso que un día nos convocó, este Dios maravilloso, este Dios glorioso que un día nos llamó, que nos rescató de las garras de la muerte para traernos a este camino de salvación, de vida eterna, y que nos ha puesto casa de adoración, que nos ha puesto una casa en medio de una familia, esta familia maravillosa de la fe, que nos permite reunirnos en su nombre y nos permite estar en medio de su presencia, orando muchas veces los unos por los otros. Quizás si este día habrá alguna dracma perdida dentro de la casa, si quizás en este día habrá alguno que todavía está dudando, titubeando del Señor, si acaso hoy día habrá alguno que todavía está dudando del llamado de Dios, si acaso en este día habrá alguno que todavía tiene dudas de este testimonio grande que el Señor ha puesto en su vida, de esta bendición, Dios mío, que en este día sea revelada, Padre amado. Que en este día su gracia, su misericordia nos pueda tocar, Dios mío, y podamos recibir, Padre amado, esa bendición que viene del cielo, Señor. Que podamos atesorar, valorar, Dios mío, como lo más precioso que hemos recibido. Padre mío, porque esto no depende de otros. Esto no tiene que ver con otros, Padre mío, porque esto no es racional, esto no lo podemos ver, esto no lo podemos palpar, Señor. Esto simplemente lo tenemos que creer y experimentar.
Dios mío, si hemos creído que su gracia y su misericordia fue tan grande, Padre amado, Dios mío, usted se subió a esa cruz por amor a nuestras vidas, Señor, que ahí usted derramó su sangre, mi Dios. Ahí derramó su último aliento, mi Dios, para consumar su palabra, mi Dios, para que esa bendición, Dios mío, pudiera ser traspasada en este tiempo por su gracia y su misericordia, Señor, a todos los que le creen, Padre amado. No es, Dios mío, para vanagloriarse, no es, Dios mío, en la carne, mi Dios. Es en el Espíritu, Padre amado, en el nombre de su Hijo amado Jesús, Dios mío. Lloro, Dios mío, por cada alma, mi Dios. Oro por cada hermano, Dios mío, que en este día, Señor, que en este tiempo está, Padre amado, dudando. Que está, Dios mío, en tiempo de decisiones, Padre amado. Que está, Dios mío, pensando, Dios mío, si eso no es, Dios mío. Oro por cada uno de ellos, Señor, esos matrimonios que en la intimidad conversan, Padre amado, y que usted les escucha, mi Dios. Que usted les escucha y usted les habla y les da testimonio, Padre amado, que son ellos, Dios mío, que simplemente tienen que creer, Dios mío, y experimentar esto maravilloso, Dios mío, que es caminar bajo su bendición, bajo su gracia, mi Dios. ¿No será que muchos vienen, Dios mío, muchos vienen avanzando, mi Dios, y se lleven la bendición suya, Padre amado? La bendición que usted tiene para ellos, para sus generaciones, Dios mío. Porque renunciamos a ella, mi Dios, a cambio de algo de este mundo, a cambio de algo tangible, mi Dios. Padre mío, oro, Padre amado, Señor, por cada vida, mi Dios. Que su presencia, mi Dios, que su Espíritu Santo, mi Dios, nos convenza, mi Señor, de pecado, de juicio, mi Dios. Nos convenza, mi Dios, que es usted, Padre amado. Es usted el galardón, mi Dios. Es su bendición, Dios mío, lo más importante, Señor. Padre mío, que no hay nada en este mundo que pueda reemplazar, Dios mío, lo que usted tiene con ellos, Señor. Lo que usted tiene con nuestras vidas, Señor. Que no hay nada, mi Dios. Es usted y ellos, Padre amado. Es usted y ellos, mi Dios, en la intimidad, en el clamor de la intimidad, Señor. Esas consultas que muchas veces las ha hecho el Señor. Déjame decirte que el Señor te ha escuchado. El Señor ha escuchado tus preguntas. El Señor ha escuchado ese clamor. El Señor ha escuchado y tú has escuchado muchas veces la respuesta. Pero aún tu corazón duda. Aún tu corazón se turba. Aún estás creyendo en tus fuerzas. Aún no te atreves a despojarte. Aún no te atreves a dejar eso que es tan valioso para ti. No seas tropiezo. No seas tropiezo. No seas tropiezo para tus hijos. No seas tropiezo para tu familia. No seas tropiezo para la bendición que Él tiene con tus heredades. Padre mío, gracias, Señor. Gracias le doy, Padre amado, Señor. Gracias por su misericordia, por su amor, por permitirme, Dios mío, Señor, estar en esta casa, mi Dios. Padre mío, yo bendigo lo que usted ha bendecido, mi Dios. Padre mío, que su bendición, Dios mío, sea derramada, Dios mío, en cada alma, en cada corazón, mi Dios, conforme al clamor de cada corazón, Dios mío. Así se ha hecho, mi Dios. Y usted traiga la respuesta, mi Dios. Traiga la respuesta, Padre amado. Aquel que hasta el día de hoy, Dios mío, aún se seguía preguntando, ¿seré yo? ¿Seré yo? Cuando usted hace mucho tiempo usted me ha escogido, mi Dios. Porque para cosas del reino usted nos ha traído a su casa. Gracias le doy, Padre hermano, en el nombre glorioso de su Hijo amado Jesús. Reciba usted toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación, porque solo usted se la merece, mi Dios. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Damos en esta hora, Rey mío, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor. Por el culto, por la adoración, por la alabanza. También queremos agradecer, Señor, por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, las primicias, Señor mío. Amén. Y en este momento darte gracias primeramente, Señor, por la bendición que tenemos de poder hacerlo, Señor. De poder sentir que en algo podemos retribuir de lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Dios mío. Gracias, Padre, porque nadie aquí te puede dar algo, Señor. Tú lo tienes todo. Solamente nos permites a nosotros, Señor, poder hacerlo, Rey mío. Es un privilegio, es un honor. Gracias te damos en este momento, Señor. Y por medio de esta alabanza que se está ministrando, Señor, queremos pasar a ofrendar, Dios mío, a traer nuestro tiempo y nuestras primicias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasa a ofrendar, hermano.
vas a dejar sus primicias.